Bienvenidos una vez más a este resumen semanal con lo más relevante ocurrido en ambas cámaras del Congreso de la Unión. La Cámara Baja avala reformas al pensioniste. Además, el Senado aprueba a ministra y ministro que ocuparán vacantes de la Suprema Corte de Justicia. La Cámara Baja aprobó la reforma política del Distrito Federal. También aprueban la creación de una nueva Secretaría de Cultura. También hubo un aval a las reformas para adquirir nacionalidad mexicana, así como la ley reglamentaria en materia de suspensión de derechos y garantías. Quédese con nosotros, comenzamos. La Cámara de Diputados sometió a discusión un proyecto de decreto por el que se modifica la ley del ISSSTE, cuyo objetivo es cambiar la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado pensioniste, al convertirlo en una empresa de participación estatal mayoritaria. La diputada Mariana Benítez Tiburcio fue la encargada de fundamentar el dictamen por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Esta reforma propone una serie de modificaciones con el objeto de realizar una reorganización de la Administración Pública Federal para optimizar el uso de recursos públicos. Se modifica la naturaleza jurídica del pensioniste para mejorar las condiciones de competencia dentro del sistema de ahorro para el retiro. Los grupos parlamentarios se posicionaron respecto al dictamen alusivo a la naturaleza jurídica del pensioniste. De la fracción de Encuentro Social, el diputado Abdíez Pineda Morín consideró que con esta reforma se le quita presión fiscal a la institución y permite un mejor manejo de las finanzas públicas. Porque en el nuevo esquema proyecta mayores posibilidades de que los remanentes sean mayores para los que aquí depositemos nuestros ahorros para el retiro, y porque la ley asume la responsabilidad de que las comisiones continuarán siendo las más bajas del mercado de las Afores. Del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza señaló que el documento permitirá al pensioniste permanecer como pilar de la política social del Estado mexicano, al actualizarse, dijo, el marco jurídico en materia de operatividad de la institución. El dictamen en cuestión pretende dotar al pensioniste de la libertad operativa y administrativa que le permita competir en igualdad de condiciones en el mercado. Bajo dicho esquema, Nueva Alianza vigiló que el pensioniste continuara siendo parte de la Administración Pública Federal. De la fracción de Movimiento Ciudadano, la diputada Marbella Toledo Ibarra anunció el voto en contra de esta bancada al considerar que la reforma no protegerá las garantías sociales y derechos humanos de los trabajadores afiliados. Esta iniciativa pretende allanar el camino a la privatización, abriendo las puertas a la participación de capital privado, separando a este organismo del ISSSTE y creando un consejo de administración estatal a modo, que de aprobarse operará sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y Afores. Del grupo parlamentario de Morena, la diputada Araceli Damián González se enfocó en el tema de la situación de los sistemas de ahorro, el cual señaló que no se atiende con la propuesta de modificación a la ley del ISSSTE y llamó a la protección de los recursos de los trabajadores. Con su permiso, señor presidente. Esta modificación a la ley del ISSSTE por la que se desaparece el pensionista y mediante la cual buscan crear un híbrido paraestatal cuya verdadera naturaleza jurídica no queda clara en el dictamen que se está votando, no tiene por objetivo proteger los ahorros de los trabajadores para acceder a una pensión que de por sí ya era insuficiente. La diputada Adriana Sarur Torre, de la fracción del Partido Verde Ecologista, aseveró que la propuesta mantendrá vigente los derechos de los trabajadores afiliados al pensioniste, institución, dijo, cuyo marco jurídico se fortalecerá al convertirse en empresa de participación estatal. Permite la transformación por la que mejorarán todos los afiliados al pensioniste y no afectará o modificará los diferentes procesos de otorgamiento de pensiones hasta ahora existentes, ya que éstas seguirán otorgándose conforme a lo establecido en la reforma de la ley del ISSSTE del año 2007. Al anunciar el voto en contra del grupo parlamentario del PRD, la diputada Lucía Virginia Mesa Guzmán señaló que la fracción ha propuesto dotarle de autonomía financiera y de gestión al pensioniste, por lo cual llamó al resto de las fuerzas políticas a un debate en beneficio de los trabajadores.
Nosotros hemos propuesto que la transformación del pensionista a una afore pública se dé con base a dotarle de autonomía financiera y de gestión y no depender de la voluntad del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. Nuestra propuesta advierte que el recurso del sistema de pensiones esté sujeto a la regulación y supervisión de la CONSAR. De la fracción del PAN, el diputado Herminio Corral Estrada destacó del dictamen la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria, lo cual dijo permitirá al pensionista competir en igualdad de condiciones en el mercado de las afores en el plano nacional. En mejores condiciones de competencia dentro del mercado de las afores y bajo las reglas del sistema de ahorro para el retiro, lo que le permitirá garantizar no solo su existencia, sino también, amigas, amigos, su viabilidad. El diputado Miguel Ángel González Salum, del grupo parlamentario del PRI, anunció el voto a favor de esta bancada al considerar que se permitirá al pensionista tener mejores estrategias de comercialización, así como sostener las comisiones más bajas en el mercado. Dotaremos a esta nueva institución de un consejo de administración excepcional para las entidades paraestatales. 3. La reforma garantiza a nivel ley que la comisión que cobrará la nueva entidad será de las más bajas del mercado. 4. También garantiza que continuará repartiéndose el remanente de operación para todos sus afiliados. Al someter el proyecto a votación, legisladores de Morena, del Partido de la Revolución Democrática, subieron a tribuna con carteles y pancartas para manifestar su desacuerdo con el contenido del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 343 votos. El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la mesa directiva, anunció la reserva de 118 artículos del dictamen debido a un debate respecto al procedimiento por el cual se llevaría a cabo la discusión. En lo particular, se decretó un receso para que los coordinadores parlamentarios se pusieran de acuerdo sobre la manera de presentar las reservas de legisladores. Una vez concluido el receso, reinició la sesión ordinaria, donde se presentaron las reservas. Tras más de 8 horas de discusión, se aceptó una de las reservas presentadas por el diputado Abdies Pineda Morín, de la fracción de Encuentro Social, quien propuso una modificación al artículo 2, cuyo fin es garantizar que el Estado asuma la responsabilidad en caso de registrarse minusvalías derivadas del incumplimiento del régimen de inversión. Que las minusvalías que se llegaran a generar respecto de los ahorros de los trabajadores recibirán exactamente la misma protección y garantías con las que ya cuentan actualmente y que aplican a cualquier afore en México. Lo anterior otorga certeza jurídica. Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 305 votos a favor y 105 en contra, el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del ISSSTE, con el cual se convierte al pensionista en una empresa de participación estatal mayoritaria. El documento fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales correspondientes. Aprobado en lo general y en lo particular, por 305 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Vamos a un corte y al regresar le tenemos toda la información sobre la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recuerdo también que puede visitarnos en la red social Facebook. Estamos en Canal del Congreso México. Regresamos. Al regresar, Senado de la República elige a ministra y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.